Saludos Martín Tachis. En este vídeo vamos a ir analizando la mayoría de los cambios y sin duda los más importantes que se realizaron en la temporada 1 de House of the Dragon. Algunas de las medidas tomadas, en mi opinión, enriquecen la obra, pero otras la empeoran, o no nos ha dejado ver rasgos de personajes muy interesantes, por no hablar del blanqueamiento a ciertos sectores. Un apunte previo es que el libro de la historia viene a modo de historia de cronistas de la época o posteriores, y hay diferentes fuentes que a veces cruzan sus versiones. Ninguna es 100% fiable, aunque en algunos momentos algunas fuentes son más fiables que otras. Lo primero que hay que mencionar es que el Gran Consejo de Harrenhal, en el que se decidió por votación quién sucedería a Jaehaerys I, los principales candidatos fueron Viserys, que acabó ganando, y Laenor Velaryon. No su madre Rhaenys, como se menciona en la serie. Ella también era candidata, pero al ser mujer se abandonó la idea. Hay que destacar que además de ellos, habían otros que se postularon como los 3 hijos bastardos de Saera, hija de Jaehaerys I. Además estaba Baegon, el desdragonado, hijo mayor vivo de Jaehaerys, pero su temperamento y sus nulas ganas de ser rey desarticularon sus opciones. Un personaje que sale muy beneficiado de la serie es Mysaria, recibe un trasfondo y una continuidad en la trama que no tienen los libros. Una de las cosas que más destacan como cambios es que Mysaria en la serie habla de que ella hacía tiempo había decidido no tener hijos, dando a entender que había tomado medidas reales para que fuera imposible la concepción. En la serie Daemon finge que había dejado embarazada a Mysaria y genera un problema. En los libros este embarazo existe y cuando Viserys I la obliga a partir en barco a Mysaria, esta pierde el niño y Daemon odió a su hermano por provocar la muerte de su hijo. Os presento el origen del final del capítulo 8. El viejo rey en ocasiones se confundía y le llamaba por el nombre de alguna de sus hijas. Ya cercano al fin, estaba convencido de que se trataba de su hija Saera, que había regresado a él de Allende el Mar Angosto. No fue Viserys I el que estaba confundiendo en sus últimos momentos a Alicent con Rhaenyra, y por supuesto no dijo nada sobre el sueño de Aegon, que no es nombrado en ningún momento. Fue su abuelo Jaehaerys el que, anciano, creyó ver a su hija que había abandonado su lado. Tampoco hay nada de la trama de amistad entre Rhaenyra y Alicent antes de su boda con Viserys. Por supuesto no la hay después. En el libro del banquete del capítulo 8 se asume como todo falso, mientras que en la serie parece real que Rhaenyra y Alicent habían hecho las paces. El único que se parece es que Jaehaerys baila con Helaena y Aemon da un discurso sobre el origen bastardo de sus sobrinos. Este banquete no es el preludio de la muerte de Viserys, simplemente marca un punto de inflexión, porque su estado va empeorando, pero es tras mucho tiempo, y no por ir perdiendo parte de su cuerpo, sino imagino por algo cardíaco, porque estaba obeso, con gota y no podía andar sin tener dificultad para respirar. Sí que se quedó sin mano, o parte de ella al menos, porque se cortó con el trono de hierro y se le infectó la herida, y su hija Rhaenyra mandó que lo cortaran para frenar la infección. Pensando que podía ir en su contra a sus aspiraciones para conseguir el favor y la confianza del rey, Alicent defendía que podía haber sanado sin tener que amputar y mutilar al rey. En el libro Rhaenyra solo tiene ojos para Cole y es recíproco, pero como no se le declara, Daemon le enseñó encantos de mujer para que lo hiciera y la noche del burdel, Cole rechazó a Rhaenyra por ir demasiado lejos. Hay diferentes teorías sobre qué ocurrió después, pero la más probable es que de ahí se fuera con Harwin Strong. Otra versión de la historia afirma que Cole fue después con la historia del barco y las naranjas que podemos ver en la serie, para huir juntos y que esta vez fue Rhaenyra la que le rechazó. La única excusa para dudar de los hijos de Rhaenyra con Laenor era que no tenían el pelo rubio plateado ni los ojos valirios violetas. Pero cuando se convirtieron en jinetes de dragón, muchas de las dudas se disiparon, aunque siempre hubo rumores sobre su origen bastardo. Laenor es asesinado realmente, y no existe ningún complot planeado por Rhaenyra para que Laenor y su amante pudieran huir juntos, como en el caso de la serie. Hay varias versiones sobre lo sucedido. Una defiende que fue Daemon quien ordenó su muerte, otras que fue el propio amante de Carl Correy, por deudas o por celos, el que planeó y efectuó el asesinato. Criston Cole mata a Joffrey Lonmouth en un torneo y no en la boda. Por lo tanto, no genera dudas sobre por qué motivo Cole no es detenido después de matarle, ya que en el contexto del torneo era algo común que podía ocurrir. La muerte de los Strong tiene varias teorías. Una posibilidad es que fuera Larys Strong para hacerse señor de Harrenhal, como en el caso de la serie. Otras que fuera el propio rey que se hubiera enterado de su relación con Rhaenyra. Otros que Corlys por haber engañado a su hijo, Daemon para quedarse con Rhaenyra, otros que simplemente mala suerte y otros por la maldición de Harrenhal. La forma en la que Aemon consigue a Vhagar es muy parecida, cambia un poco la forma en la que combaten, pero básicamente lo adaptan bien, únicamente hay 2 cambios.
y es que pierde el ojo derecho en lugar del izquierdo como en la serie, y que Alicent no corta a Rhaenyra en el enfrentamiento posterior con la daga de Aegon, que por supuesto no es nombrada en ningún momento, ni eso ni el sueño profético de Aegon, que es su añadido posterior. Seguramente por el propio Martin para hilarlo todo con Juego de Tronos y con Canción de Hielo y Fuego, que es sobre lo que va la historia. Laena sí tuvo al hijo de Daemon, pero este murió deforme a las pocas horas, y Laena, que estaba muy debilitada, acabó muriendo por unas fiebres puerperales. La parte en la que grita a Dracarys no ocurre, ya que aunque fuera su voluntad ir con Vhagar a morir como una jinete del dragón, murió antes de llegar a su dragona. Rhaenyra era muy amiga de Laena y la acompañó en el parto y estuvo con ella, en su alcoba, cuando Daemon llevó su cadáver. Se dice que Daemon amaba a Laena, pero que también la podía haber usado para afianzar descendencia. Sea como sea, Rhaenyra reconfortó a Daemon y menos de un año después de la muerte de los Velaryon, se celebró su boda. No se dice nada de que Helaena tuviera revelaciones proféticas antes de la danza de los dragones. Helaena y Aegon II tuvieron 3 hijos. Jaehaerys, Jaehaera, que eran gemelos, el primero tenía 6 dedos en manos y pies, y la segunda no lloraba, no sonreía y no hacía nada de lo que debía hacer un bebé, y el pequeño Maelor. Además, Alicent y Viserys tuvieron un hijo más, que fue Daeron, de la edad de Jaehaerys Velaryon. En la serie se supone que está en Antigua, siendo escudero del hermano de Otto Hightower, aunque no ha sido nombrado, pero Martin lo ha confirmado para temporada 2. Corlys Velaryon no es herido de gravedad en sus viajes, sino que sufre unas graves fiebres. Rhaenys Targaryen no estaba en desembarco del rey a la muerte de Viserys, y por lo tanto ni escapa ni destroza ningún techo haciendo un genocidio. Y esto es importante porque a mí, por lo menos, me generó graves conflictos de guión el final del capítulo 9 con la coronación de Aegon II. Cuando el capítulo 8 Daemon mata a Baemon Velaryon, en el libro no es hermano menor de Corlys, sino su sobrino, y luego fueron a protestar todos los primos menores de Baemon, que acabaron sin lengua por orden del rey. Aquí es cuando Viserys se corta la mano como mencionado anteriormente. Por desgracia, todo el empoderamiento y la dignificación del personaje de Viserys no ocurre en los libros, donde se dibuja un personaje menos rico en cuanto a trama y como un peor rey, y por supuesto sin una reconciliación con su hermano Daemon. Viserys muere después de contar una historia sobre Jaehaerys a los hijos de Aegon. La muerte de Viserys ya estaba planeada por los verdes. No quiero decir que la mataran, ya que simplemente la podían haber previsto, debido al estado de salud del rey, y dado órdenes de qué hacer a la muerte del monarca. Pero hay una versión en la que Alicent es quien lo acelera con veneno. Una voz fue discordante entre los verdes, Lyman Besbury, consejero de la moneda, y en los libros asesinado por Criston Cole, degollándole y no incrustándole una bola en el cráneo como en la serie. Por lo demás, Alicent no estaba tan amigable como en la serie, y según una de las versiones dijo, tal vez la muy puta muera al parir. El caso es que se caían mal, y esto no fue a mejor. En la serie es Alicent la que convence a Aegon de ser rey, pero en el libro es Cole, y Aegon solo acepta por miedo a ser ejecutado por Rhaenyra. Cole es una figura muy importante como Lord Comandante, porque sucede en el puesto a Harrold Westerling, y en los libros no es porque Harrold abandone, sino porque lleva casi 20 años muerto, en este momento de la historia, y Criston Cole ya llevaba años sucediéndole en el cargo para cuando estalla la danza. En la serie también se pone de parto Rhaenyra antes de tiempo. Su hija nació con cola escamosa, sin corazón y deforme. Se llamaba Visenya su hija. Y Rhaenyra culpó de la muerte a los verdes, era mi única hija y la han matado. Me han robado la corona y han asesinado a mi hija, y es menester que lo paguen. Es Daemon el que monta todo lo relacionado con la coronación y la táctica para las alianzas y conquistas. Además el huevo de Rhaena había eclosionado, pero era deforme y murió, por lo que no se pudo contar con ese dragón para la guerra. No es Otto el que va a Rocadragón para que se rindiera a Rhaenyra, sino el gran maestre Orwyll, y le quita la cadena de gran maestre como hace la serie con el símbolo de mano del rey. En el capítulo 10, Aemon ataca y mata a Lucerys a la salida de Bastión de Tormentas, pero es culpa de Maris, una hija de Borros Baratheon, que le dijo a Aemon: ¿os quitó un ojo o una de vuestras pelotas?, preguntó Maris al príncipe, en tono meloso. Me alegro de que hayáis elegido a mi hermana, quiero un marido con sus partes intactas. Aemon se enfadó y se fue detrás de Lucerys, con Vhagar. No se sabe qué ocurrió después, pero una de las versiones es que Aemon le arrancó los ojos a Lucerys, una vez que Vhagar se comió a su dragón, y se lo llevó a Lady Maris. Luego hay otra versión en la que Lucerys sobrevive a la caída y pierde la memoria y vive como un pescador, o en la última, es que Vhagar se lo comió junto a su dragón. La parte en la que se ejecuta a los partidarios de Rhaenyra en desembarco del rey ocurre después de iniciada la guerra y no el día de la muerte de Viserys. Aunque es algo mucho más rico para el personaje, por lo que podremos ver en temporadas siguientes, no fue el gemelo Eric Cahill el que lleva la corona de Viserys y Jaehaerys a Rhaenyra, sino que fue Steffon Darklyn.
y por su parte la trama de los gemelos es muchísimo más pobre en los libros. Nada más que decir, gente, espero que os haya gustado este vídeo sobre las diferencias entre libros y la serie, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y adiós.